Sega es una compañía histórica del sector de los videojuegos, pero después de casi 20 años siendo una de las empresas líder, Sega se ve obligada a abandonar la fabricación de consolas, y todo por la llegada de un nuevo rival, que contra todo pronóstico se ha coronado líder del sector y ha destrozado con suma facilidad a todas las consolas de la competencia. Pero el fenómeno PlayStation no ha hecho más que empezar, y está por ver cómo reaccionarán el resto de compañías del sector ante este nuevo coloso. Así continúa la mayor batalla de la historia. Seguramente PlayStation 2 ha sido la consola más esperada de la historia, levantando una expectación como no se había visto nunca, provocada por la descomunal campaña de promoción de Sony que inundaba los informativos, con la intención de frenar las ventas de la Dreamcast de Sega. Esto, unido al gigantesco salto tecnológico existente entre el modelo anterior de 32 bits y la nueva PlayStation de 128 bits, provocó que el día de su lanzamiento en Japón, en marzo del 2000, las calles de las principales ciudades se llenaron de colas interminables para poder comprar la consola, vendiendo en una semana 1 millón de consolas solo en este país. Y en el resto del mundo sucedió algo parecido. En el mes de octubre de ese mismo año, PlayStation 2 es lanzada en Estados Unidos y al mes siguiente en Europa. En estas dos regiones, el número de reservas realizadas superaba con creces la capacidad de Sony para fabricar consolas, originando por primera vez la reventa de consolas por internet, siendo muchos los que llegaron a pagar más de $1000 por una PlayStation 2, con tal de no quedarse sin esta consola en las navidades del 2000. En el año 2000, la primera PlayStation seguía siendo la consola líder con diferencia, pero a pesar de ello, Sony lanzaría su sucesora ese mismo año, consiguiendo de esa manera derrotar de manera definitiva a Sega y su Dreamcast. Además, los enemigos de Sony todavía no habían finalizado el desarrollo de sus máquinas, por lo que PlayStation 2 dispuso de un año entero sin rivales. Tiempo que aprovechó para consolidar su posición vendiendo durante su primer año más de 10 millones de unidades, consiguiendo una ventaja difícil de remontar. PlayStation 2 no fue una consola revolucionaria. Sony se limitó a coger el concepto de su anterior modelo y mejorar sus capacidades. Aún así, tuvo algunas características que lograron lo que parecía imposible: superar el éxito de la primera PlayStation. Uno de sus mayores aciertos fue la incorporación del formato DVD, y no solo porque tenía mucha más capacidad que el clásico CD. En el año 2000 se estaba empezando a implementar como estándar el sistema de vídeo DVD, pero la mayoría de los usuarios seguían utilizando el viejo y obsoleto sistema VHS, debido al alto precio que tenían los primeros reproductores de DVD. Eran tan caros que salía más económico comprar una PlayStation 2 que un reproductor DVD de la época. Esta fue la excusa perfecta para que muchos se comprasen la máquina de Sony. Además, su diseño simple y elegante, junto a su color negro, conseguía que la PlayStation 2 se integrase perfectamente junto al televisor y el resto de aparatos electrónicos, convirtiéndose en un aparato imprescindible en los hogares de todo el mundo. Otra característica de PlayStation 2 es que era retrocompatible con el modelo anterior, por lo que desde el primer día PlayStation 2 ya disponía del gigantesco catálogo de su antecesora. Y aún así, el catálogo de la primera PlayStation se quedó corto en comparación al de la segunda, que tuvo el apoyo incondicional de las mejores compañías desarrolladoras del momento, consiguiendo el mayor y más variado catálogo de la historia. Por todo ello,
PlayStation 2 fue una triunfadora en todos los aspectos, y todos los números que rodean a esta consola son de auténtico récord, siendo la consola más vendida de la historia, con casi 160 millones de unidades en todo el mundo. También dispone del mayor catálogo de cualquier consola, con más de 10.000 títulos, con más de 300 juegos que superan el millón de unidades vendidas, y siendo una de las consolas con la vida más larga de la historia. Unas cifras tan descomunales que es posible que no vuelvan a repetirse en ninguna otra consola. Con todo lo visto, no es exagerado decir que PlayStation 2 ha sido la consola más exitosa de la historia. Con unos logros tan contundentes, pudiera parecer que PlayStation 2 no tuvo competencia, pero nada más lejos de la realidad. La consola de Sony tuvo una competencia feroz, contra máquinas que superaban las capacidades de PlayStation 2. A continuación viene una de esas poderosas máquinas, de la mano de una compañía enemiga acérrima de Sony, que viene en busca de venganza. A finales de 2001, Nintendo lanza en Japón y en Estados Unidos la GameCube, y al año siguiente, en 2002, en Europa, con más de un año de retraso respecto a PlayStation 2, teniendo esta en el momento de salida de GameCube más de 10 millones de consolas vendidas en todo el mundo, siendo este el primer muro con el que se iba a encontrar Nintendo en su lucha contra Sony. En la anterior generación, Nintendo 64 había perdido claramente contra la primera PlayStation, y con GameCube, en Nintendo han intentado corregir los errores de su antecesora. El principal problema de Nintendo 64 fue el de utilizar cartuchos en vez del formato CD, como hicieron el resto de consolas, por lo que muchas compañías abandonaron a Nintendo para pasar a desarrollar para PlayStation. En esta ocasión, finalmente apuestan por el formato de disco óptico, pero una vez más, en Nintendo van a contracorriente con el resto de compañías, y en vez de utilizar un DVD estándar, apuestan por el mini DVD, con la intención de evitar la piratería. Pero el mini DVD, además de tener 3 veces menos capacidad que un DVD estándar, este impide que la GameCube reproduzca películas en DVD, algo que le hizo ganar muchas ventas a PlayStation 2. En cuanto a las capacidades de la GameCube, sorprendía que una máquina tan pequeña pudiera ser tan potente, superando ampliamente las prestaciones de PlayStation 2, y además tenía un precio más reducido, convirtiéndose en un digno rival para la máquina de Sony. Sin embargo, la cantidad de PlayStation 2 vendidas en todo el mundo era tan grande que todos los juegos multiplataforma se desarrollaban primero en la máquina de Sony y luego se portaban a GameCube sin aprovechar las capacidades de la máquina, siendo únicamente los juegos exclusivos los que explotaban las prestaciones de la máquina de Nintendo. Y es que, a pesar de la enorme potencia de la GameCube y de que Nintendo no había cometido fallos en su desarrollo, la máquina de Nintendo fue un enorme fracaso, vendiendo incluso mucho menos que Nintendo 64, que ya había perdido la batalla contra la primera PlayStation. El catálogo de GameCube fue muy completo, repleto de grandes juegos, muchos de ellos exclusivos, pero el dominio de PlayStation 2 fue tan grande que algunos de los juegos que iban a ser exclusivos para la GameCube acabaron saliendo también para la máquina de Sony, debido a las pobres ventas de la máquina de Nintendo. GameCube ha sufrido una contundente derrota, pero gracias a esto, en Nintendo han aprendido una importante lección, y es que no se puede vencer a tu rival solo a base de fuerza bruta. A partir de este momento, en Nintendo cambiarán radicalmente de estrategia, dejando la potencia gráfica de sus siguientes consolas en un segundo plano, para centrarse e innovar en otros aspectos. La GameCube marcará un punto de inflexión dentro de la compañía, y a partir de ahora Nintendo dará un giro de 180 grados en su estrategia a seguir. La GameCube fue una consola potentísima, y aún así se queda pequeña en comparación con la máquina que viene a continuación.
un auténtico monstruo capaz de dejar en ridículo a la intocable PlayStation 2. A finales de 2001 en Estados Unidos y a principios de 2002 en Japón y Europa, Microsoft lanza la Xbox. Microsoft era una de las compañías más poderosas del planeta, mundialmente conocida por sus sistemas operativos para PC, MS2 y posteriormente Windows. En 1995, junto con la aparición de Windows 95, Microsoft desarrolla el DirectX, un grupo de potentes herramientas específicas para desarrollar videojuegos en sistemas Windows. Gracias a esto, el PC se convirtió en una plataforma para videojuegos muy importante, con una comunidad de jugadores gigantesca. Pero a finales de los 90, el éxito desproporcionado de la primera PlayStation era tan grande que muchos jugadores de PC se estaban pasando a la máquina de Sony. En Microsoft se dieron cuenta de esto y pensaron que la mejor manera de recuperar sus usuarios sería creando su propia consola, una máquina que combinase la potencia de un PC de última generación con la simpleza y comodidad de una consola. El objetivo de Microsoft era introducir en una caja o carcasa un PC junto con el DirectX, de ahí que llamasen al proyecto DirectXbox, lo que se acabaría simplificando a Xbox. La Xbox incorporaba la última tecnología de los mejores PCs del momento. Como procesador principal llevaba un Pentium 3 con una velocidad de 733 MHz, claramente superior a la CPU de GameCube, que trabajaba a 485 MHz, y muy por encima de la de PlayStation 2, a solo 299 MHz. Además, Xbox también disponía de una potente GPU basada en las tarjetas gráficas de PC de última generación GeForce, y fue la primera consola en incorporar de serie un disco duro. Xbox, al igual que PlayStation 2, disponía de soporte DVD, pero para poder ver películas era imprescindible la compra de un mando adicional, que desbloqueaba esta opción. Esto confundió a muchos usuarios, que creían que en Xbox no se podían ver películas en DVD, lo que le hizo perder muchas ventas respecto a la máquina de Sony. Otra ventaja de Xbox es que Microsoft apostó muy fuerte por el juego online para su consola, mucho más que sus rivales. Pero a pesar de la grandeza de esta consola, Xbox se encontró con los mismos problemas que la GameCube, una PlayStation 2 totalmente consolidada en el mercado, que impedía el avance del resto de consolas. Además, Xbox tuvo pocos juegos exclusivos, la mayoría provenían de PlayStation 2, y no aprovechaban las capacidades de la máquina de Microsoft ni de lejos. Por si fuera poco, Xbox tuvo otro importante hándicap. Todas las consolas de ese momento, salvo Xbox, eran japonesas, y Japón era un mercado muy hermético, en el que jamás había triunfado una consola occidental, y a Xbox le sucedió lo mismo, vendiendo en Japón una cantidad de consolas ridícula en comparación a Estados Unidos y Europa. En aquel momento, las desarrolladoras de videojuegos más importantes eran japonesas, y preferían trabajar para consolas que vendiesen bien en ese país. Y sin juegos japoneses, Xbox nunca podría vender bien en este mercado, convirtiéndose en un círculo vicioso que a lo largo de la historia había impedido que las consolas occidentales triunfasen en Japón. En Japón, Xbox apenas vendió nada, siendo PlayStation 2 la vencedora absoluta. En cambio, en Estados Unidos sí vendió bien, superando a GameCube, aunque eso sí, a años luz de PlayStation 2. En Europa, Xbox también quedó en segundo lugar, pero muy alejada de la máquina de Sony.
Y en el resto del mundo sucedió algo parecido, superando Xbox a GameCube, pero siempre muy por debajo de la todopoderosa PlayStation 2. Siendo esta la generación en que una consola ha tenido el dominio más aplastante de la historia. Pero Xbox ha servido para sentar los cimientos de este nuevo gigante de las videoconsolas, y es solo el principio de lo que está por venir. Sony domina el mercado de las consolas de sobremesa de manera exagerada. Sin embargo, el sector de las consolas portátiles es un mundo aparte, donde Nintendo es la reina indiscutible. A pesar del duro revés recibido con GameCube, Nintendo sobrevive gracias a sus portátiles. Pero a la vieja Game Boy le empiezan a pesar los años y ha llegado el momento de reemplazar a su veterana máquina. Después de más de 10 años de dominio absoluto en el mercado portátil con la exitosa Game Boy, en Nintendo deciden reemplazarla por la Game Boy Advance, pasando de una consola de 8 bits a una de 32. Sin embargo, en la práctica, su potencia sería parecida a la que podría tener una Super Nintendo con el chip Super FX, lo suficiente para ser la consola portátil más potente en su momento de salida. La Game Boy Advance tuvo un grandísimo catálogo, repleto de grandes juegos, con un altísimo porcentaje de juegos exclusivos y con muchos juegos portados de la exitosa Super Nintendo, aprovechando las similitudes técnicas entre ambas máquinas. Además, fue retrocompatible con la antigua Game Boy, lo que multiplicaba todavía más su gigantesco catálogo. Pero con Game Boy Advance no todo fueron aciertos. Al igual que en modelos anteriores, Game Boy Advance incorporaba una pantalla sin iluminación, pero a diferencia de Game Boy Color, que tenía una excelente calidad de imagen, la de Game Boy Advance incomprensiblemente era mucho más oscura y con peor visibilidad. Afortunadamente, Nintendo solucionó este problema en modelos posteriores. El modelo de mayor éxito fue la Game Boy Advance SP, que por fin, esta vez sí, venía con la esperada pantalla iluminada, que mejoraba de manera definitiva la calidad de imagen. El modelo SP también traía otra importante innovación, siendo la primera portátil en incorporar una batería recargable. Por primera vez, los usuarios no tenían que preocuparse de estar comprando pilas constantemente. Otro acierto de la SP fue su diseño, convirtiéndose en una consola plegable. Este diseño permitía que la consola, una vez plegada, se convirtiera en la portátil más pequeña y compacta del mercado, a la vez que protegía las partes más delicadas de la consola, como la pantalla y los controles, y una vez abierta recordaba a la mítica Game Boy. En 2005 aparece la Game Boy Micro, una versión súper reducida de la Game Boy Advance, siendo esta la consola portátil de cartuchos más pequeña jamás construida. Pero su pequeñísimo tamaño, junto con su microscópica pantalla, hacían de la Game Boy Micro una consola portátil poco práctica, por lo que tuvo muy poco éxito y fue el modelo menos vendido. Pero los aciertos del modelo SP permitieron que Game Boy Advance volviera a ser un éxito. Y aunque sin llegar a los increíbles 118 millones de unidades vendidas de la antigua Game Boy, la Game Boy Advance alcanzó la considerable cantidad de 81 millones de consolas, perpetuando de esta manera el dominio de su antecesora. Nintendo lidera el sector portátil de manera rotunda, pero van a ser muchas las compañías que van a intentar arrebatarle el trono. La GP32 fue la primera portátil de fabricación coreana y nació con la intención de desbancar a la Game Boy Advance.
superando a la máquina de Nintendo en todos los aspectos. Una mayor pantalla, una potencia gráfica muy superior y con capacidades multimedia. Incluso podía utilizar emuladores y fue la primera consola de desarrollo abierto. Toda una proeza técnica para el año 2001. Sin embargo, todo el potencial de la GP32 fue desperdiciado. La gestión de esta consola fue totalmente nefasta por parte de su compañía Game Park. Esto, unido a la normativa coreana que dificultaba su exportación, dio como resultado que la gran promesa que era la GP32 se vendiera únicamente en Corea y 3 años más tarde, en 2004, en un par de países europeos, con unas ventas insignificantes. Un ejemplo más de un buen producto mal gestionado que termina siendo un fracaso. Pero ahora va a ser otra portátil todavía más potente la que intente derrotar a la Game Boy Advance. En 2003 sería la compañía norteamericana Tapwave la que lo intentase con la Zodiac, otra consola de desarrollo abierto, que al igual que la GP32 disponía de emuladores y todo tipo de programas multimedia. Además, la Zodiac era un híbrido entre una consola y una PDA, gracias a su gran pantalla táctil. Antes de la aparición de los teléfonos inteligentes, las PDA eran muy populares y en Tapwave pensaron que unir una PDA y una consola sería una buena idea. Además, la Zodiac tenía una tremenda potencia que se acercaba a las consolas de sobremesa. La Zodiac tenía un precio superior a los $300, un precio realmente ajustado para una tecnología tan avanzada, pero que triplicaba el coste de una Game Boy Advance, que en 2003 no superaba los $100. Esto provocó que la Zodiac fuera un fracaso, arruinando a su compañía, que en 2005 cayó en bancarrota y abandonó la Zodiac de manera definitiva. Tanto la Zodiac como la GP32 han tenido el problema de no tener detrás el apoyo de una gran compañía, pero ahora va a ser una poderosa multinacional la que intente derrotar a Nintendo. Durante la década de los 90 y con la entrada del siglo XXI, el sector de la electrónica que más estaba creciendo era el de la telefonía móvil, evolucionando con una tecnología cada vez más avanzada e incorporando cada vez más funciones. Sin embargo, los juegos para teléfonos móviles eran muy básicos, muy alejados de la calidad que ofrecían las consolas portátiles. En ese punto, Nokia, la compañía líder mundial en telefonía móvil, decide realizar un híbrido entre un teléfono móvil y una consola, capaz de superar a cualquier otra portátil, lanzando en 2003 la N-Gage, combinando una potente consola portátil con un teléfono móvil de alta gama. Nokia tenía muchísima experiencia en telefonía móvil, pero ninguna en el sector de las consolas, y eso se tradujo en unos errores de diseño muy graves. Al contrario que el resto de consolas que disponían de una pantalla más ancha que alta, el sistema operativo de los teléfonos Nokia obligaba a colocar la pantalla en vertical, lo que dificultaba mucho la conversión de juegos a este sistema. Otro grave problema era que para cambiar los juegos se tenía que apagar el móvil y desmontar la batería para cambiar la tarjeta del juego. Algo imperdonable para un sistema que costaba $300. Y por si fuera poco, los juegos eran tan fáciles de copiar que las compañías se negaban a programar para este sistema, para no tener pérdidas. En un modelo posterior, Nokia solucionó algunos de los problemas, como el cambio de juegos, pero nada se pudo hacer con la pantalla vertical y el problema de la piratería. La N-Gage llegó a vender 3 millones de unidades,
una cantidad importante, pero para una compañía como Nokia, que venía de vender más de 160 millones de unidades del modelo 3210, vender solo 3 millones, siendo la Engage una apuesta tan fuerte, fue todo un fracaso, hasta el punto de que Nokia nunca más volvió a trabajar para el sector de las consolas. Pero si potentes son las consolas portátiles que hemos visto hasta ahora, aún lo es mucho más la que viene a continuación. La Gizmondo es una poderosa máquina con un procesador principal que trabaja a 400 MHz, una potencia espectacular para una consola portátil de 2005, además de disponer de todo tipo de funciones multimedia, incluso tenía GPS, y todo por un precio por debajo de los $300. Algo curioso de esta máquina es que se vendía con dos configuraciones, una a precio normal y otra a mitad de precio, a cambio de recibir publicidad en nuestra consola. Pero con la Gizmondo estamos ante otro caso claro de un buen producto con una mala gestión. Desde su compañía gastaron cantidades desorbitadas de dinero en una campaña de marketing totalmente desastrosa, en la que se tiraba el dinero en eventos y excentricidades que no servían para nada. Tiger Telematics compró una agencia de modelos, además de un jet privado y un yate de lujo. También contrataron actuaciones privadas con celebridades como Sting o Jamiroquai, a un coste de $900.000 por actuación. Y se abrió una tienda exclusiva para Gizmondo en Regent Street, Londres, con un coste de $250.000 por año. Tiger Telematics financió un equipo entero de Le Mans en 2005, solo para que uno de sus ejecutivos, Stefan Eriksson, pudiera participar como piloto. Y por si fuera poco, este mismo ejecutivo, Stefan Eriksson, fue encarcelado por estar vinculado con la mafia, justo después de estrellar su Ferrari de $2 millones cuando circulaba a más de 300 km por hora. Y a pesar de tanto derroche, la Gizmondo solo vendió 25.000 unidades. Esto llevó a su compañía a la ruina, que en 2006 ya estaba en bancarrota, abandonando a su consola de manera definitiva. Con esta ya son muchas las compañías que han intentado enfrentarse a la portátil de Nintendo, acabando casi todas en la ruina, la mayoría por no tener detrás el apoyo de una gran compañía. Pero ha llegado la hora de que los pequeños se echen a un lado y dejen paso a los mayores, porque regresa para destronar a Nintendo el gigante de las consolas. When heavens divide, I will see the choices within my hands. How can we ever protect and fight with our tiny souls? Let me shine like the sun through the doubts and fears. En Sony están arrasando con su PlayStation 2, batiendo todos los récords de ventas habidos y por haber, con el dominio más contundente que ha habido nunca en ninguna otra generación, siendo Sony la vencedora en las dos últimas generaciones. Y a pesar de ello, en Sony todavía no se han atrevido a competir en el sector de las consolas portátiles, donde Nintendo es la reina. Pero ahora, reforzados por el éxito de su PlayStation 2, en Sony se disponen a lanzar su ataque contra Nintendo en su propio terreno, el de las consolas portátiles, con una máquina con la última tecnología, la PSP, siendo esta la primera y única portátil que utiliza discos ópticos, los denominados UMD, específicos para esta consola. También está equipada con una enorme pantalla panorámica que duplica el tamaño y la resolución de una Game Boy Advance. Además, incorpora un control para juegos 3D y dispone de una brutal potencia gráfica, similar a la de su hermana mayor, la PlayStation 2.
por lo que estamos hablando de una consola portátil con prestaciones de sobremesa. Y toda esta tecnología por un contenido precio por debajo de los $250. Y lo más importante, tiene un enorme catálogo con juegos con una calidad que nada tienen que envidiar a los de las consolas de sobremesa. El conjunto de todo esto hacen de la PSP una bestia que viene dispuesta a arrasar, al igual que lo han hecho sus hermanas de sobremesa. Sony no ha cometido fallos con su nueva máquina, consiguiendo una portátil potentísima y cómoda, con un diseño compacto y elegante y con un gran catálogo. La comparación de la PSP con la Game Boy Advance deja en ridículo a la máquina de Nintendo, y Sony hubiera barrido a Nintendo del mapa fácilmente de no ser por un pequeño detalle. Y es que Nintendo ya tenía el contraataque preparado. La Nintendo DS fue la respuesta de Nintendo a la PSP de Sony. La Game Boy Advance seguía vendiendo bien, pero no era rival para la máquina de Sony. Y en Nintendo deciden apostar por la Nintendo DS, una portátil innovadora y revolucionaria, con un atrevido diseño plegable con dos pantallas, heredado de las antiguas Game & Watch de Nintendo. Un diseño con más de 20 años de antigüedad y que sigue funcionando a la perfección. Además, la pantalla inferior dispone de control táctil, y la combinación de dos pantallas más los controles tradicionales más el control táctil consiguen que las posibilidades a la hora de crear mecánicas de juego se multipliquen, siendo la imaginación de los programadores el único límite. Gracias a esto tenemos en Nintendo DS algunos de los juegos más originales y diferentes que hemos visto en ninguna otra consola. Pero el gran acierto de Nintendo con esta máquina fue el de abrir el abanico de posibles compradores. Mientras que la PSP estaba enfocada mayoritariamente a un público joven y de sexo masculino, la Nintendo DS iba dirigida a todo tipo de personas, independientemente de la edad o el sexo. Para conseguir esto, Nintendo se esforzó mucho en potenciar la creación de juegos que se alejaban de los tradicionales del resto de consolas, como juegos para ejercitar la memoria y la inteligencia, o juegos de mascotas. Estos juegos tuvieron mucho éxito y atrajeron a un público que nunca antes se había interesado por los videojuegos. A partir de ese momento ya no era extraño ver en el autobús o en el tren a personas mayores jugando con su Nintendo DS, algo que no había conseguido ninguna otra consola. A nivel técnico, la Nintendo DS no era gran cosa. La PSP tenía una potencia gráfica escandalosamente superior, pero eso parecía no importar a los usuarios de Nintendo DS, que habían quedado enamorados de su catálogo repleto de juegos originales y únicos. Gracias a la estrategia de Nintendo de ampliar al máximo el rango de potenciales compradores, la Nintendo DS disparó sus ventas de manera espectacular. Además, el precio de salida de la Nintendo DS era de solo $150, en contra de los 250 de la PSP. Esto también ayudó a que muchos se decantasen por la máquina de Nintendo. Durante los primeros meses, la PSP consiguió muchas más ventas que Nintendo DS, gracias a su superioridad técnica. Pero cuando Nintendo lanzó su campaña de marketing enfocada a todo tipo de público, la Nintendo DS remontó rápidamente, disparándose las ventas y batiendo todo tipo de récords. Nintendo apoyó al máximo su consola, lanzando hasta 4 modelos, con la intención de ir actualizando su máquina, alargando de esta manera muchísimo su vida útil. En Estados Unidos, la Nintendo DS le dio un auténtico repaso a la PSP, donde prácticamente triplicó las ventas de la máquina de Sony. En Europa también fue similar, vendiendo Nintendo DS más del doble que la PSP.
y en Japón también ganó Nintendo DS cómodamente. Curiosamente, en el resto de regiones la PSP superó a Nintendo DS, aunque por poco, por lo que en el cómputo general la Nintendo DS fue la vencedora indiscutible, con casi el doble de ventas que la PSP. Con esto Nintendo demuestra una vez más por qué es la reina de las portátiles, derrotando a una compañía como Sony con una máquina técnicamente superior. Pero no solo eso, con Nintendo DS han logrado lo que parecía imposible: igualar el éxito de PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, con un número de ventas muy similar, siendo estas dos consolas las más exitosas que jamás han existido. Con PSP, Sony tenía la intención de repetir el éxito de PlayStation 2, pero en el sector de las portátiles. Pero no ha podido ser. Sony ha sido derrotada. Y ahora lo único que le queda es seguir defendiendo el liderazgo en el sector de las consolas de sobremesa. Pero eso tampoco va a resultar nada fácil, pues a Sony le acaba de aparecer otro poderoso enemigo. A finales de 2005, Microsoft lanza en todo el mundo la Xbox 360, solo 4 años después de su antecesora, la primera Xbox. En Microsoft se dieron cuenta de que la batalla de la primera Xbox contra la PlayStation 2 de Sony estaba totalmente perdida, y deciden adelantar al máximo el lanzamiento de su sucesora, con la intención de sorprender a sus adversarios, especialmente a Sony, y consiguiendo todo un año de ventaja en el cual la Xbox 360 no tuvo rivales, algo parecido a lo que había hecho Sony con su PlayStation 2 en la generación anterior. La Xbox 360, al igual que su antecesora, tiene una arquitectura interna basada en los ordenadores personales, incorporando los mejores componentes, estando la Xbox 360 al nivel de los ordenadores personales más punteros del momento. Esto le permite a la Xbox 360 desarrollar una tremenda potencia gráfica, con la ventaja añadida que resulta muy sencillo programar para ella. La Xbox 360 tenía un apartado técnico impecable, pero esto no impidió que su lanzamiento estuviera cargado de polémica. Algunas unidades de las primeras remesas tenían problemas de sobrecalentamiento y la consola se apagaba repentinamente. Afortunadamente, Microsoft solucionó el defecto rápidamente para las nuevas consolas y amplió la garantía para que los usuarios que habían sufrido este defecto pudieran reparar su consola sin problemas. La rápida actuación de Microsoft consiguió que este incidente no afectase a las ventas. Pero la Xbox 360 se iba a encontrar con otra dificultad todavía más grave. Al igual que le sucedió al modelo anterior de Microsoft, la Xbox 360 se topó con el hermetismo del mercado japonés, que hacía casi imposible que una consola occidental vendiese bien en este país, volviendo a tener la Xbox 360 unas ventas ridículas en el país nipón. Teniendo en cuenta que Japón era una de las 3 regiones más importantes, con aproximadamente el 20% de las ventas mundiales de consolas, esto suponía un enorme obstáculo para la Xbox 360, que de salida ya tenía que renunciar a ese 20% de posibles ventas, obligando a esta consola a vender mucho más en el resto de regiones para poder competir con el resto de consolas japonesas. Pero la Xbox 360 lo consiguió, vendiendo de manera espectacular en Europa y sobre todo en Estados Unidos. La Xbox 360 durante su primer año logró vender 10 millones de unidades, lo mismo que había conseguido PlayStation 2 en la generación anterior. Teniendo en cuenta que PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia
y que la Xbox 360 tuvo que renunciar al mercado japonés, esto fue toda una proeza para la consola de Microsoft. El arranque de la Xbox 360 no podía ser mejor. La situación había dado un giro de 180 grados respecto a la generación anterior, y ahora era Microsoft la que le estaba dando a Sony a probar de su propia medicina. Pero Sony, que veía cómo se le escapaba la oportunidad de liderar el sector de las portátiles por culpa de Nintendo, no podía permitir que con Microsoft sucediese lo mismo con las consolas de sobremesa, por lo que en Sony se preparan para realizar un ataque inminente contra Microsoft. Pero desde Microsoft ya tienen toda su defensa desplegada, formada por 10 millones de consolas vendidas en un solo año, a la espera del contraataque de Sony. A finales de 2006 en Estados Unidos y Japón y a principios de 2007 en Europa es lanzada la PlayStation 3, un año más tarde que la Xbox 360. El hecho de salir un año más tarde permite a Sony incorporar en PlayStation 3 una tecnología todavía más avanzada que la máquina de Microsoft. En Sony no han escatimado en gastos y han utilizado los mejores y más costosos componentes, además de incluir como formato de disco el novedoso Blu-ray, mientras que Xbox 360 sigue apostando por el formato DVD. En Sony utilizan el Blu-ray. Este último, además de tener muchísima más capacidad de memoria, permite a PlayStation 3 visionar películas en formato Blu-ray, el cual está destinado a sustituir al formato DVD. Con esta jugada, Sony intenta repetir lo que hizo con PlayStation 2. Al ser PlayStation 2 uno de los reproductores de películas en DVD más económicos del momento y haciéndole ganar muchas ventas. Y con PlayStation 3 hacen lo mismo con el recién aparecido formato Blu-ray. Pero añadir a PlayStation 3 unos componentes tan costosos más la carísima unidad de discos Blu-ray hacen que el precio final de la consola de Sony se dispare, situándose entre los 500 y 600 dólares dependiendo del modelo, casi el doble que la Xbox 360, que costaba entre 300 y 400 dólares. Sin embargo, en Sony confían en que los usuarios valoren la superior tecnología de PlayStation 3 y compren su máquina. Pero en Sony, a la hora de diseñar su consola, cometieron un error de novatos, al diseñar una máquina para la que era muy complicado programar. Si tenemos en cuenta que la principal virtud de las anteriores PlayStation y PlayStation 2 era precisamente la sencillez a la hora de programar en ellas, resulta todavía más incomprensible lo sucedido con PlayStation 3. Esto provoca que las compañías que desarrollan juegos multiplataforma prefieran tomar como base la Xbox 360, para luego portar los juegos a PlayStation 3, justo a la inversa de la generación anterior, en la que los juegos se hacían para PlayStation 2 y luego se portaban para el resto de consolas. Pero ahora es Microsoft la que sale beneficiada por esta circunstancia. La PlayStation 3 sobre el papel debería tener una mayor potencia gráfica, pero el hecho de que los juegos se programen primero para la Xbox 360 provoca que al ser portados a PlayStation 3, estos no aprovechen el potencial de la máquina, incluso se ven peor que en la consola de Microsoft. Esto hace que muchos usuarios no le vean sentido a comprarse una consola mucho más cara en la que se ven peor los juegos, y provoca que durante el primer año de PlayStation 3 esta venda mucho menos de lo previsto. En Sony tienen que reaccionar rápido si no quieren perder esta generación ya desde el primer momento, y lo hacen sacando un nuevo modelo de PlayStation 3 en el que se han reducido el número de componentes y puertos,
e incluso se han eliminado funciones como la retrocompatibilidad. Y todo para intentar reducir lo máximo posible el precio de su consola, acercándose mucho al de la Xbox 360. Y por otro lado, Sony invierte cantidades industriales de dinero en el desarrollo de juegos exclusivos que demuestren el verdadero potencial de la máquina. Con estas medidas, PlayStation 3 empieza a remontar las ventas, pero Microsoft reacciona rebajando todavía más el precio de su consola y lanzando juegos exclusivos de gran calidad que aprovechan al máximo las capacidades de la Xbox 360. Esto impide que PlayStation 3 supere a Xbox 360, quedando las ventas de ambas consolas prácticamente iguales, siendo esta la batalla más igualada de la historia de las consolas. En una situación tan igualada, cualquier pequeño detalle puede hacer que la balanza se decante hacia un lado u otro, lo que obliga a ambas compañías a entregarse al máximo. Un factor que podía decantar la balanza era el servicio online. En esta generación, los juegos online se convirtieron en los de mayor éxito, creándose gigantescas comunidades de jugadores online, por lo que era fundamental un buen servicio. Sony daba un servicio online efectivo y con la ventaja de ser gratuito. En cambio, el servicio de Microsoft era de pago, pero a cambio este era más sólido y de mejor calidad, lo que una vez más volvió a dejar la situación en empate. Durante toda la batalla entre Xbox 360 y PlayStation 3, ambas compañías se realizaron un marcaje obsesivo en el que reaccionaban rápidamente a cualquier movimiento del rival. La batalla entre estas dos poderosas consolas, apoyadas por dos gigantescas compañías, estaba tan igualada y había tanta rivalidad que se olvidaron del resto del mundo. Y ni Microsoft ni Sony se dieron cuenta que había un tercer rival, con una consola mucho menos potente que PlayStation 3 y Xbox 360, pero capaz de enfrentarse a estos dos colosos. A finales de 2006, Nintendo lanza la Wii, una pequeña consola con la que pretende hacer frente a las poderosas máquinas de Microsoft y Sony. En la generación anterior, Nintendo perdió contra Sony de manera rotunda, a pesar de disponer de una consola, la GameCube, mucho más potente que PlayStation 2. Pero ahora han cambiado de estrategia y deciden dejar la potencia gráfica de lado para intentar invertir en otros aspectos, hasta el punto de que la Wii a nivel interno es prácticamente una GameCube, con la que comparte arquitectura con algo más de potencia, y sorprende que vayan a cometer la locura de enfrentarse a dos monstruos a nivel de potencia gráfica como son la Xbox 360 y la PlayStation 3 con una consola con una tecnología de la generación anterior. La diferencia de potencia entre la Wii y sus rivales era tan grande que antes de su lanzamiento ni siquiera las compañías que desarrollaban juegos para Nintendo tenían esperanzas en la Wii. Tanto es así que los primeros juegos de terceras compañías para la Wii eran mediocres y en ellos se había invertido el mínimo posible de tiempo y dinero, pues estas compañías creían que la Wii fracasaría y no tenía sentido invertir en juegos para esta consola. Pero se equivocaban al descartar la Wii tan rápido, fijándose únicamente en su baja potencia gráfica, pues la fuerza de la Wii no estaba en su CPU ni en sus procesadores gráficos. La fuerza de la Wii se escondía en sus mandos, con un concepto totalmente revolucionario. Estos, junto con una barra de sensores, permitían apuntar a la pantalla y movernos libremente por ella. Y además, estos mandos detectaban los movimientos del jugador, que por primera vez formaba parte activa del videojuego, recreando los movimientos de los personajes en la vida real. Algo que abría todo un mundo de posibilidades a la hora de crear juegos para esta consola.
Antes del lanzamiento de la Wii, Nintendo mostró la consola a la prensa en varias ocasiones, pero no sus mandos, que Nintendo los mantuvo en secreto hasta el último momento, y cuando finalmente los mostró, dejó a medio mundo con la boca abierta, pues era un concepto totalmente nuevo. Cuando se ponía alguna Wii de muestra en alguna tienda o feria, se formaban colas enormes para probarla. A esta gente no le importaba lo más mínimo si esta consola era más o menos potente que el resto, simplemente estaban deseosos de probar esta nueva experiencia jugable. Este nuevo concepto de consola llamó tanto la atención que para su lanzamiento la Wii se vendió en tiempo récord en Europa y Japón. Las consolas que Nintendo había previsto vender hasta final de año se agotaron en solo 2 días, por lo que en las navidades de 2006 era imposible encontrar una Wii en las tiendas, lo que provocó la aparición de especuladores, que hacían reventa vendiendo la consola a precios desorbitados, algo que no habíamos visto desde el lanzamiento de la PlayStation 2. Además, la Wii, al igual que la Nintendo DS, atrajo a todo tipo de usuarios. La Wii no era una consola para estar en la habitación del hijo mayor, era una consola para estar en el salón de casa y poder jugar toda la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos, algo que no consiguieron ni Microsoft ni Sony con sus potentes máquinas. Otra ventaja de la Wii era su bajo precio, costando en su momento de salida $250, la mitad que una PlayStation 3 y bastante menos que una Xbox 360. Microsoft y Sony se vieron obligadas a rebajar el precio de sus máquinas, principalmente por la dura rivalidad que había entre estas dos compañías, ya que sus consolas iban dirigidas al mismo sector de público, pero también por la aparición de la Wii y su económico precio. El problema vino porque tanto la PlayStation 3 como la Xbox 360 tenían un coste de fabricación elevadísimo, por culpa de sus carísimos componentes de tecnología punta, por lo que, después de ser rebajadas, su precio de venta era menor de lo que costaba fabricarlas, y Microsoft y Sony perdían dinero con la venta de sus consolas, que luego recuperaban con la venta de juegos. En cambio, la Wii era muy barata de fabricar, y Nintendo la pudo rebajar a $200 y aún así seguía teniendo un amplio margen de beneficio. Este fue un negocio redondo para Nintendo, pues era la única compañía que ganaba dinero tanto en la venta de consolas como de juegos. Pero es que además la Wii vendía más juegos que sus rivales. La Wii tiene el honor de tener el juego más vendido de la historia para cualquier sistema, el Wii Sports, con 82 millones de unidades, más del doble que el segundo clasificado, el mítico Super Mario Bros. Y por si fuera poco, la Wii también tiene 3 juegos situados entre los 5 más vendidos de la historia. Todo un logro para la pequeña consola de Nintendo. Sin duda, la clave del éxito de la Wii fue su novedoso sistema de detección de movimientos. Pero en realidad, esto es algo que ya se había intentado en el pasado. En 1989, Mattel desarrolló el Power Glove para la NES de Nintendo, un guante que con el movimiento de la mano permitía controlar los juegos. Llamaba mucho la atención su diseño futurista, pero su control era malo e impreciso, y resultaba mucho más práctico utilizar el mando de la consola. En 1993 fue Sega la que lo intentó con el Activator para Mega Drive, unos sensores que se situaban alrededor del jugador y que supuestamente detectaban sus movimientos, pero en la práctica los movimientos del jugador no se parecían en nada a lo que veíamos en pantalla, y para lo único que servía era para hacer el ridículo delante del televisor. El Activator fue un tremendo fracaso, que en menos de un año fue retirado de las tiendas. Y en 2003 sería la propia Sony la que lo intentaría con el periférico para PlayStation 2 iToy, una pequeña cámara que reconocía la silueta del jugador y sus movimientos. A diferencia de los sistemas anteriores, este sí era funcional y jugable,
pero sus juegos eran extremadamente básicos y aburrían rápidamente. Y aunque no fue un fracaso comercial como los casos anteriores, tampoco acabó de convencer a los usuarios. Todos estos inventos no fueron más que periféricos para consolas sin demasiadas pretensiones, y no sería hasta la llegada de la Wii que tendríamos una consola 100% diseñada para la detección de movimientos. Pero, ¿realmente fue la Wii la primera consola de este tipo? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a retroceder 2 años en el tiempo. A mediados de 2004, 2 años antes de que fuese lanzada la Wii de Nintendo, aparece en el mercado la Shavix, o también conocida como Shavix Sport, una peculiar consola totalmente única en muchos aspectos. Para empezar, solo tiene juegos deportivos, y es la única consola que no tiene ningún tipo de procesador, y son los propios juegos en formato cartucho los que llevan incorporados estos componentes. Pero sin duda, lo más llamativo de esta consola es que no tiene mandos, y son los juegos los que llevan el suyo propio. Estos están diseñados para un juego en específico y detectan el movimiento del jugador, simulando el movimiento que haría un deportista real. Una innovación enorme para tratarse de un sistema doméstico del año 2004. Pero en el lado negativo tenemos un apartado gráfico muy pobre, y con algunos juegos la Shavix se parece más a una máquina de hacer ejercicio que a una consola de videojuegos. Después de ver la Shavix y la Wii, resulta inevitable hacer comparaciones, y es innegable que en algunos aspectos hay similitudes que llaman la atención, aunque eso no significa que la Wii tomase la idea de la Shavix, pero hay un dato que nos puede hacer dudar. Y es que la compañía que diseñó la Shavix está formada por antiguos trabajadores de Nintendo. Incluso el propio presidente de la compañía trabajó en Nintendo durante muchos años, desarrollando una gran cantidad de patentes, lo que nos hace sospechar que podría haber alguna conexión entre la Shavix y la Wii, aunque eso es algo que seguramente nunca sabremos con certeza. Y ahora de nuevo vamos a regresar a donde lo habíamos dejado. La Wii, con su novedoso sistema de juego, revolucionó el sector de los videojuegos, tanto que sus principales rivales intentaron copiar a Nintendo. Microsoft en 2010 lanza el sistema Kinect para la Xbox 360, el cual consiste en una barra de sensores que detecta el movimiento del jugador sin necesidad de utilizar mandos. Algo muy parecido al iToy de Sony, pero mucho más avanzado y preciso. Pero el sistema Kinect, al no utilizar ningún tipo de mando, no permitía realizar juegos complejos, y la mayoría eran de baile o familiares, algo que no gustaba a los jugadores tradicionales de la Xbox 360. En cambio, Sony lanzó un sistema mucho más parecido al de Nintendo, el PlayStation Move, también en 2010. Este sistema consistía en unos mandos junto con una cámara que permitían a la PlayStation 3 reconocer tanto la posición del jugador como el movimiento de los mandos, muy similar al sistema de Wii. Pero no tuvo grandes juegos, y aunque vendió bien, quedó por debajo del sistema de Nintendo, tal y como vemos en la venta de consolas.
En Japón, la consola más vendida fue la Wii, seguida muy de cerca por PlayStation 3, mientras que la Xbox 360 apenas vendió nada. En Estados Unidos, la vencedora fue la Xbox 360, quedando PlayStation 3 en último lugar a bastante distancia. En cambio, en Europa sucedió al contrario, con PlayStation 3 en primer lugar y Xbox 360 a la cola. Y en el resto de regiones sucedió lo mismo que en Europa. Con las ventas totales podemos ver lo igualada que estaba la batalla entre PlayStation 3 y Xbox 360, mientras que la Wii fue la vencedora con una clara ventaja. En las tres regiones principales, Estados Unidos, Japón y Europa, ganaron tres consolas diferentes, lo que demuestra que estamos ante la generación más igualada. Aún así, en el cómputo general, la que más vendió fue la Wii, una máquina muy inferior a sus rivales, lo que nos debería hacer pensar que no siempre la potencia gráfica es lo más importante, y a veces una buena idea junto con una buena estrategia puede ser la opción ganadora. En la generación de los 32 y 64 bits, Nintendo disponía de una máquina superior a la de Sony, pero PlayStation venció a Nintendo 64 fácilmente. En la siguiente generación, GameCube tenía una superioridad aún mayor sobre PlayStation 2, y a pesar de ello, Nintendo sufrió una derrota todavía más contundente. Pero a partir de ese momento, Nintendo cambia de estrategia, y en esta generación, Nintendo, a pesar de disponer de una máquina infinitamente inferior a la de sus rivales, finalmente logra derrotar a Sony y ser la vencedora en esta generación, demostrando de esta manera la importancia que tiene la estrategia en la guerra de las consolas. Esta generación ha llegado a su fin, pero seguro que estas compañías nos vuelven a obsequiar con épicas batallas. Estaremos atentos para ver si Microsoft y Sony vuelven a competir por ver quién desarrolla la máquina más potente, y tendremos que ver si Nintendo es capaz de sorprendernos con algún revolucionario sistema capaz de contrarrestar la potencia de sus rivales. Pero eso ya es otra historia y otra guerra.